hermanos pueden ocupar sus lugares y hablaremos brevemente acerca del capítulo 21 que acabamos de leer en el libro de Crónicas. Y como ya lo hemos hablado otras veces, bueno, las crónicas y los reyes nos narran los sucesos de los personajes o los hombres que estuvieron al frente del pueblo de Dios, tanto en Israel como en Judá, ¿verdad? Entonces, crónicas y reyes, eso es lo que nos narran, los sucesos, ¿verdad? Que tuvieron que pasar muchos personajes, en este caso David, en el tiempo en el cual, ¿verdad?, Dios les llamó. Y hablamos acerca de uno de los, vamos a llamarlos así, errores o caídas o fallas que la Biblia marca acerca de este rey. Como ya saben, el rey David era hijo de Isaí y fue escogido por Dios desde que él era pequeño, ya que fue el segundo rey de Israel, pero fue el rey que realmente Dios escogió para su pueblo. La historia dice que Saúl había sido el primer rey, pero desagradó a Dios porque había actuado locamente, ¿verdad? Y en algún punto de la historia, Dios decide ir a la casa de Isaí a través del profeta Samuel a escoger al joven David, el cual era pastor de ovejas. Y David empieza, hermanos, su ministerio como rey, aunque la corona la tenía el rey Saúl, la unción, ¿verdad?, ya había sido dada a David, ya había sido ungido desde pequeño como rey, y la historia dice que pasó muchas situaciones del rey David, ¿verdad? Fue perseguido por Saúl, querían matarle, tuvo que andar huyendo, escondiéndose en cuevas. La Biblia nos dice que peleó contra Goliat, también nos dice que tuvo un fallo cuando pecó con Betsabé, ¿verdad? Mandó a matar a Urías. Tuvo diferentes circunstancias como hombre, como usted y yo en algún momento en la etapa de nuestra vida como cristiano, hemos presentado errores, dificultades, tropiezos. David, a pesar de que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, hubo épocas en su vida en las cuales se inclinó muchas veces a la decisión de él o al pensamiento de él y no al pensamiento de Dios. Esto no lo desterró, ¿verdad?, de la gracia y misericordia de Dios, pero lo hizo aprender de sus errores, tal como pasó en la historia que acabamos de leer. David, dice la Escritura, que después de tener muchas victorias ante jebuseos, filisteos, cananeos, eteos, de fingirse loco, ¿verdad?, en algunos pueblos para que no lo mataran, de tener gran fama, David llega un tiempo en el cual comete un error incitado por Satanás, dice la Escritura, y desobedece al Señor al censar al pueblo. Y podemos decir, bueno, ¿qué de malo tiene censar al pueblo? Si la Biblia describe que ya se había censado el pueblo 2 veces, en Números 1 y en Números 26, Dios había mandado a censar al pueblo, a los varones mayores de 20 años, dice que tenían espada en la mano, que podían ir a la guerra. Era algo que vamos a llamarlo así, Dios permitía que se hiciera, pero el punto era de qué manera lo hacían. Dios mandaba a los sacerdotes, el primer censo lo hizo Moisés y Aarón, y el segundo lo hizo Eleazar. Después de una gran muerte, Dios manda a contar cuántos personajes habían quedado en pie. Y la primera fue cuando Dios manda a contar cuántas personas habían quedado en libertad. Ahora David opta por hacer un censo. ¿Por qué razón? Dijimos porque Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Y cuando hablamos de incitar, Jeremías, ¿qué entiende por la palabra incitar? Provocar a alguien para que haga algo. Provocar a alguien para que haga algo, por allá adentro, hermano. Manipular. Bueno, dice el diccionario que incitar es mover, estimular o impulsar a alguien, como decía aquí el hermano, para que ejecute algo. Y dice la Biblia que Satanás incitó a David. Él impulsó a David a que hiciera algo que Dios no le estaba mandando a hacer. Pero la Biblia, ¿verdad?, también maneja la historia paralela en Samuel, donde dice que Dios permitió que así pasara porque Israel, hermanos, había vuelto a hacer enojar a Dios. ¿A qué causa? A que la mayor parte y hasta el día de hoy, o a menudo, el pueblo de Dios es destruido, como dice Oseas, por falta de conocimiento.
Ellos estaban desagradando a Dios porque, hermanos, dejaban de cumplir las ordenanzas de Dios. Entonces Dios permitía que pasaran ciertos sucesos en su vida, como hoy Dios permite que pasen ciertos sucesos en la nuestra, no para desecharnos o como consecuencia de que no nos ama, sino como consecuencia de que las ovejas o nosotros volvamos la mirada a Dios. Decía yo en prédicas pasadas, Dios desde la antigüedad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre mandó al pueblo a no olvidarse de Él, pero a menudo lo que el pueblo hacía era olvidarse de Dios. Y ponía yo el ejemplo que en el Nuevo Testamento, cuando Él estaba partiendo el pan y el vino, y le daba a sus discípulos, le decía, hacer esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, cuando partía el pan, esta es mi sangre, cuando daba el vino, decía, hacerlo en memoria de mí. Háganlo recordándome. Dios siempre ha mandado a la humanidad y a nosotros como hijos a que no nos olvidemos de Él, pero a menudo optamos por olvidar a Dios. Y decimos, bueno, no olvidamos a Dios porque venimos a la iglesia, porque hacemos quizá buenas acciones, pero eso no quiere decir que no estemos olvidando a Dios. Eso le pasó a David. David censó al pueblo. ¿Por qué razón? La Biblia no lo describe. Las ciudades vecinas o los imperios vecinos hacían censo para ver el poderío que tenían en sus ejércitos. Y entonces muchos piensan y dicen que David lo hizo de igual manera por esa razón, para ver el número de personajes que él tenía, ¿verdad?, en su ejército. ¿Y cuál fue el error aquí? Que David jamás había recurrido a los recursos humanos para sus victorias. David, desde que era pequeño, había recurrido siempre, hermanos, al poder de Dios. Y en este caso, en esta etapa de su vida, ahora David estaba, hermanos, contando qué tenía para ver qué podía él enfrentar. Decíamos, y les dije al principio, la historia que muchos conocemos de victoria de David es la historia de Goliat. El pueblo de Dios iba a enfrentar a los filisteos, pero nadie se atrevía a enfrentar a ese gigante porque era muy grande, porque tenía armas poderosas, porque le tenían miedo. Y en ese momento, cuando era joven, David, hermanos, optó por irlo a enfrentar con 5 piedras y una honda, y fue y le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este filisteo incircunciso que atemoriza al ejército del Dios viviente? Y él iba y peleaba no con un ejército, porque los que conocen la historia dicen que se quiso poner la armadura, pero se reían de él porque le quedaba grande. Él fue no con el recurso humano, sino con la autoridad de Dios. Y David se caracterizó en todas sus guerras por hacerlo de esa manera. Pero llegamos a la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué tiene que ver el censo de David hoy con nuestra vida? En muchas ocasiones nosotros siempre nos preguntamos, ¿con qué cuento? No sé si cuento con seguro. Cuando me enfermo, cuento con seguro, pues a lo mejor no cuento. Cuando quiero emprender un negocio, veo con qué cuento para hacerlo. Cuando voy manejando un coche, veo si cuento con también seguro para el carro, no cuento. A menudo nosotros, antes de hacer algo, al igual que lo hizo David, primero vemos qué tenemos para poder ejecutar lo que nosotros queremos hacer, olvidando que el mayor, ¿verdad?, proveedor que nos permite ejecutar todo lo que nosotros hacemos y poder prosperar en lo que tenemos es Dios. Ese mismo ejemplo que le pasó a David nos está pasando hoy a nosotros o en la actualidad. ¿Por qué? Porque David se olvidó del poderío que Dios le ofrecía por ver el poder que él podía ahora tener, o lo que él tenía, ¿verdad?, en sus recursos para enfrentar a alguien. Muchas veces, o a menudo, nosotros lo hacemos. Olvidamos a Dios de esa manera, porque cuando queremos hacer algo, primero vemos si tenemos o no tenemos, si podemos o no podemos. Y no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que quitamos de nosotros, ¿verdad?, en nuestro corazón y en nuestro sentir, darle la prioridad a Dios. El censo no era malo, lo malo era de qué manera lo estaban haciendo. Vamos a poner un ejemplo hoy. ¿De qué serviría tener tanto dinero si yo mañana voy, ¿verdad?, al seguro y me dicen que tengo cáncer? ¿De qué serviría mi billete?
no servirían de nada. ¿De qué serviría para nosotros, hermanos, tener un buen coche si en un viaje en la carretera un neumático se me vuela? A veces nosotros recurrimos, si lo queremos llamar así, de una manera inconsciente, a confiar más en lo que nosotros tenemos. Yo puedo decir, yo viajo en este coche porque es nuevo y no viajo en este porque está más viejo. Confío más que llegaré en este que en el otro. Confío más en un trabajo, confío más en esto, que muchas veces confiar en Dios. Puedo comprar las mejores llantas y digo, qué buenas llantas, porque iba yo a 140 ahí, Jeremías, y no estallaron. Usted puede confiar en algo que compra para su casa y dice, qué bueno es. Usted puede confiar en algo que tiene, ¿verdad?, en su persona y digo, qué bueno soy. Ese sentimiento fue el que entró en David. Usted puede decir, yo soy el que mejor predico, yo soy el que mejor canto la alabanza, soy el mejor guitarrista, soy el mejor en la iglesia, soy el que oro más. Cuando nosotros entra en nosotros ese sentir de creer y confiar en lo que nosotros tenemos, estamos cayendo en el error que David cayó, porque David estaba censando un pueblo que ni siquiera era de él. El pueblo era de Dios, hermano. Y muchas veces nosotros recurrimos al mismo error. Y el Señor le dijo a Gedeón en el capítulo 7 del libro de Jueces, en el versículo... Vamos a leer el capítulo 6 de Jueces. Allá atrásito, hermanos, está el libro de Jueces, no está para adelante, para atrás. En el capítulo 6, en el versículo 15, le voy a dar yo lectura. Esta es la historia de Gedeón, del cual ya muchas veces hemos hablado. El Señor le habla a través de un ángel a Gedeón y le dice, entonces le respondió, hablando de Gedeón, ¿verdad? Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y en el capítulo 7, en el versículo 2, dice la palabra del Señor, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios le estaba diciendo a Gedeón, en otra victoria que le dio a un hombre, ¿verdad?, que Dios escogió, diciéndole, mira, él le decía, ¿yo con qué puedo salvar a tu pueblo? Le dice, mira, yo iré contigo. Y cuando vio que eran muchos, le dijo, mira, ¿sabes qué? Vas a hacer ciertas cosas para que el pueblo no piense que es algo gracias a su fuerza y a su poderío. Y ese error a menudo, hermanos, cae, ¿verdad?, en la actualidad, en la mayor parte de los creyentes y en la iglesia. A menudo nosotros decimos, tenemos una buena iglesia porque nosotros hacemos esto y hacemos lo otro y hacemos aquello y tenemos esto y aquellas iglesias no lo tienen. Y les voy a decir algo, eso es un error. A menudo nosotros, les dije, contamos con lo que tenemos para nosotros predestinar o creer que va a alcanzar lo que tenemos para que las almas lleguen. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo he escuchado en diversas ocasiones personas que dicen, hoy viene una visita, pero es que si habla el Señor no va a creer y va a decir que estamos locos. Y otros dicen, hoy que vino la visita se equivocaron todo lo de la alabanza y ya no sintieron el poder de Dios. Y otros dicen, hoy que vino la visita no va a predicar el hermano, va a predicar el otro. Y otros dicen, hoy que vino mi visita, la iglesia estaba vacía o se peleó la hermana con otro hermano. Y nosotros minimizamos la obra de Dios porque nosotros primero contamos. Censar es eso, contar con lo que tenemos para ver lo que vamos a lograr ejecutar. Como si yo fuera el instrumento único para que Dios tocara a Jeremías. Y si yo no predico, Jeremías no va a poder ser tocado por Dios. Como si hoy Dios hablase diciéndole, Señor, no hable, porque si no aquella persona no va a creer. Va a decir que Dios no habla, va a decir. Nosotros siempre contamos para tener
el resultado que nosotros queremos. Les decía yo, usted, ¿verdad? Y yo, si queremos emprender algo, primero vemos si tenemos dinero, ¿qué hacemos, Jeremías? Lo hacemos. Si no tenemos, buscamos otros recursos. A lo mejor un préstamo en un banco, a lo mejor que me preste alguien. Si esas, ¿verdad?, opciones no se logran, entonces optamos por no hacerlo a veces. Pero a veces es tanto el deseo de hacer las cosas que nos endrogamos aquí, nos endrogamos allá. Y al final, lo que ejecutamos se viene abajo. ¿Por qué? Porque pensamos que es con que lo que nosotros contamos, y la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros en esta tierra como hombres es que nosotros entendamos que nada de lo que tenemos es nuestro. La Biblia dice, no es del que quiere, no es del que corre, sino es de Dios. La Biblia también dice, porque apartados de mí, nada sois, porque fuera de mí no hay quien salve, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque apartados de mí nada soy, no podéis hacer nada. Vuestra capacidad se basa en la verdad, en el intelecto o en la fe, en la credibilidad que nosotros tengamos de que es Dios el proveedor, el sustentador, el que nos va a llevar a ejecutar todo. Les he puesto ejemplos. ¿Quién derrubó los muros de Jericó? Fue Dios. ¿Quién venció a Goliat? Fue el Señor. Dice la Biblia que Él no ha perdido ninguna batalla. Dios abrió los cielos, Dios abrió los mares, Dios hizo la columna de fuego, la columna de nube, sacó agua de la peña, dio maná del cielo. Todas esas obras las hizo Dios. Hoy nosotros, como el libro que acabamos de leer en Crónicas, estamos acostumbrados a ver lo que tenemos, a ver lo que tiene cada quien para ver si le alcanza o no nos alcanza. Ese error logró ejecutar David. Y a él hacerlo, primeramente actuó mal, dice la Escritura. Luego Joab, ¿verdad?, el de su ejército, lo quiso alertar. Le quiso decir, ¿sabes qué? No lo hagas. Porque si así quisiera, dice Dios, te añadiría 100 veces más. ¿Por qué vas a hacer, verdad, pecar a todo el pueblo? Le estaba diciendo David, ¿cuántas veces has necesitado ver lo que tienes para que Dios te dé la victoria? ¿Cuántas veces has necesitado tú ver qué tantas armas tiene tu ejército para que Dios te entregue a sus enemigos? Nunca antes David había necesitado hacer eso, pero había sido impulsado por el enemigo. Y hoy, hermanos, Satanás nos impulsa o nos incita a nosotros a muchas cosas. Y Dios siempre nos alerta, como lo hizo a David con Joab. Le dijo, locamente vas a hacer, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a hacer que haga pecar a todo el pueblo por tu decisión? Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, Dios nos exhorta, Dios nos alerta, pero a veces nuestra decisión, hermanos, es tan, vamos a llamarla fuerte, en nosotros decidir lo que queremos hacer, que en lugar de optar por declinar, ¿verdad?, o por ver el lado de la balanza que no nos conviene, nosotros optamos por seguir adelante. Dice la Biblia que Joab le alertó, dice, pero prevaleció la palabra del rey, porque él era el rey. Y es que hoy podemos decir, nuestras malas decisiones no tan solo traen consecuencias a tu vida, sino traen consecuencias a todos nosotros. Las malas decisiones que nosotros tomamos vienen con consecuencias. Y las consecuencias no tan solo van para ti, pueden venir para la iglesia, para tus hijos. Y tú dices, hermano, ¿pero por qué? Si acabamos de leer, el alma que pecare es alma de morir, porque tanto el alma del Padre como el Hijo son mías. Porque la Biblia dice que ahora nosotros somos un solo cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Joab le había alertado a David que no hiciera eso, pero él decidió hacerlo. ¿Cuántas veces a través de la palabra de un predicador, inclusive a través del pastor, dice, hermano, no hagan esto? Y dice, pero ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer, hermano? Si tengo el deseo de hacerlo. Prevalece más tu palabra. Vemos que, hermanos, la consecuencia o la mala decisión de alguien trae repercusiones en la vida. Yo les voy a poner un ejemplo. Si usted, como jefe,
o dueño de una empresa toma una mala decisión, ¿qué va a pasar? Perjudica toda la empresa. Perjudica toda la empresa. Se va a la quiebra, se quedan desempleados. La mala decisión fue de alguien que estaba al frente. Y otros pueden decir, pues, qué bueno que no soy el pastor, o qué bueno que no soy el pilar, o qué bueno que no soy el de la alabanza. No, la Biblia marca que lo hizo el rey. Y la Biblia dice que todos los que están aquí sentados, que estamos bautizados, ¿qué somos? Somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Y como reyes y sacerdotes, mis malas decisiones traen consecuencias a mi vida, a la vida de mis hijos, a mi hogar, a mi esposa, a mis padres, a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unificados en Cristo, somos un solo cuerpo. Entonces, la mala decisión de David, ¿verdad?, llevó al fallo no tan solo de él, sino del pueblo. Pero ¿por qué llegan los fallos a otras personas cuando el que se equivoca es él? Cuando el que se equivoca soy yo. Vamos a leer lo que pasó. Dice que David, hermanos, mandó a censar al pueblo, pero había una ley que Dios había dejado que se tenía que hacer cuando se hiciera un censo. En Éxodo 30:12, Éxodo 30:12 y versículo 13, ¿quién puede leerlo? ¿Versículo qué? 30:12. A ver, hermano Abraham. Dice la bendita y santa palabra del Señor. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Amén. Amén, hermanos. Si ustedes leen la ofrenda que tenían que ellos dar para el censo, lean todo lo demás. Vamos a ser breves porque traemos varias citas aquí. Dios había mandado a censar, pero tenían que entregar ¿qué? Una ofrenda. 12 y 13. Pues, y hará todo aquel. Dice, esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Esa era la ofrenda que ellos tenían que dar. Ahora, David había mandado a censar al pueblo, pero también el pueblo no había cumplido con las ordenanzas que se tenían que ejecutar cuando fuera un censo. Por eso, de tal manera, 70 personas, 70,000 personas, dice la Escritura, murieron, hermanos. En el versículo 12, ahí donde leyó el hermano, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando lo cuentes, para que no haya en ellos, ¿qué, hermanos? Mortandad, dice, cuando los hayas contado. Para que no venga mortandad, lo que tú tienes que hacer es dar una ofrenda. O sea, no tan solo tenían que ir a la guerra, sino tenían que pagar por ir a la guerra. Tenían que dar algo. Y todo esto se va a ir, hermanos, sincronizando, porque todo esto da como resultado el sacrificio que Cristo hizo, y lo vamos a ver. Pero nosotros, al igual que el rey David en aquel momento, somos incitados porque pensamos que con lo que tenemos nos alcanzará. La Biblia dice en Apocalipsis 2:14, el mensaje a las iglesias, que había una iglesia que estaba, hermanos, pensando que hacía las cosas bien. Apocalipsis 2 en el versículo 14, Apocalipsis 2:14, dice la palabra del Señor, el mensaje a la iglesia que estaba cómoda. Dice en el versículo 12, y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún, perdón, es el 3:14. Dice, y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que vengas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, tú eres frío, no eres caliente, eres tibio. Hemos hablado de la tibieza que hay en las iglesias. Y cuando hablamos tibieza es porque estamos en un confort. El ferviente, decíamos en predicas, es el que decimos, está loco, el hermano está fanático, ya todo ve mal, todo es del demonio, quiere estar orando todos los días. Y el frío es el que deja de venir y regresa y le vuelve a hacer daño a lo que hacen los hermanos y se vuelve a ir. Pero estamos los que siempre venimos. Pero que ni estamos fervientes, pero que ni nos vamos de la iglesia. Y creemos que somos los que estamos bien. Porque el que se llena, danza, me lengua, y dice, el hermanito otra vez. Se llena, y creo que se llena el hermano. Y el que no viene, decimos, ya viste, ni viene, ese ni le interesa. Estamos nosotros. Y esa condición es tibio. Porque cuando vemos y sentimos, lloramos, decimos, hoy sí sentí que era Dios. Como le decía Elías a los profetas de Baal, como si Dios el domingo pasado hubiera salido de compras. O a lo mejor estaba durmiendo. Y entonces dice, es que hoy sí me llenó Dios. Como si el domingo pasado Dios no hubiera traído lo suficiente para llenarnos a todos. No, es que hoy sí creo que la palabra fue para mí. Como si la palabra del domingo pasado Dios no lo hubiera puesto para nosotros. Estamos hablando de que nosotros sí vivimos en esa etapa de tibieza. Y la iglesia tibia era la que se sentía rica. Era la que decía, mira, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Porque ellos veían su bienestar a base de las cosas terrenales que ellos tenían. Sin dejar, ¿verdad?, de creer que las provisiones que ellos estaban obteniendo en ese momento les iban a dar resultados favorables. Entonces ellos habían olvidado, hermanos, que la mayor provisión y el resultado favorable provenía de Dios. Eso fue lo que incitó Satanás a creer a David en aquel tiempo. Hermanos, eso es lo que Satanás pone en nuestro corazón en cada momento. Incitar que con lo que tenemos nos alcanza. Satanás dice, ¿para qué oras más? Si con esa oración que tienes, con esa oración llegas. ¿Para qué vas más a la iglesia, fanático? ¿Para qué? Si Dios te puede escuchar aquí abajo de un árbol. La Biblia dice, no dejar de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. ¿Para qué vas a dejar de hacer eso? Si Dios lo que mira es el corazón. Esa voz, hermanos, llega recurrentemente a las mentes y corazones de los cristianos. Les decía yo, ¿cómo fue la falla del hombre en el huerto de Edén? Con una plática que tuvo Eva con Satanás, que le dijo, porque dijo Dios, no te va a pasar nada, no pasa nada. Es que Dios dijo que no lo hiciéramos, sí, pero lo que Dios quiso decir es que cuando tú comas de eso, serán abiertos vuestros ojos, serán como dioses, conociendo el bien y el mal, pero no vas a morir. ¿Cuántas veces, olvídense de comer el fruto, cuántas veces el diablo pone eso mismo en nuestra mente diciendo, mira, no, lo que Dios dice es que sí, puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, solamente tienes que creer e ir a la iglesia. Y esa es la base o el resultado de un creyente tibio. El creyente que cree, ¿verdad?, que con lo que él está haciendo es suficiente y deja a un lado las ordenanzas y la credibilidad a lo que Dios ha mandado. Ellos hicieron mal porque no siguieron conforme a la ordenanza de Dios. Hay otro ejemplo en el libro ahí también de Crónicas. Dice en el capítulo 5 de Crónicas,
Crónicas. La historia de Usa. ¿Recuerdan lo que le pasó a Usa, hermano? ¿Alguien recuerda esa historia? Primera, vamos a ver, lo voy a buscar. 15, Primera de Crónicas 15. Cuando trasladaban el arca de Jerusalén. ¿Qué le pasó, hermano Mateo? Se iba a caer, ¿y qué fue lo que hizo? Tocó y murió. Pero vean lo que dice en el capítulo 15, en el versículo 13. Dice así, David hablándole al pueblo. Dice, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos. ¿Cómo? Según sus ordenanzas. Dice David, porque no le buscamos según sus ordenanzas. Ellos estaban trasladando el arca de Dios, ellos estaban ejecutando algo para Dios, pero no lo estaban haciendo según sus ordenanzas. Ellos tomaron el censo que David mandó hacer, pero no lo hicieron según sus ordenanzas. Usted y yo venimos a la iglesia, vivimos como cristianos, pero no vivimos según sus ordenanzas. Y tanto los que censaron y no hicieron según a lo que ordenaba, como los que transportaron y no hicieron según lo que ordenaba, murieron. Tanto cuando Eva escuchó lo que dijo Satanás y no las ordenanzas de Dios, ¿qué hizo Eva? Murió. Y Eva murió como muchos de nosotros morimos hoy en día, espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hacemos según sus ordenanzas. ¿Y cuáles son las ordenanzas de Dios? ¿Cuáles son los 2 mandamientos que le dijo? Mira, en esto se resume la ley y los profetas, Jeremías. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todo, con toda tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tu alma. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos dejó, 630 preceptos antes que nadie podía cumplir. Y Dios dijo, todo eso se resume en amar. Denme todo a mí, ámenme con todo lo que tienen, y entonces seguirán mis ordenanzas. Pero no. Entonces, la historia de Crónicas, el 21 de Crónicas, donde David censa, donde viene mortandad, donde viene persecución, donde vienen muchas cosas, se asemeja mucho a nuestra vida a causa de eso, de que es difícil seguir las ordenanzas de Dios. Porque les decía yo, porque contamos con nuestras fuerzas. Hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello. Hay una parábola que el Señor explica. Había un hombre que se había multiplicado sus bienes y decía, voy a hacer mis graneros más grandes y voy a poner esto y edificaré aquello. Y el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? ¿De qué le serviría al hombre ganar todo si estuviera perdiendo su vida? Ahora, hagamos un énfasis, hagamos un paréntesis en nuestra vida. ¿Qué estamos ganando? ¿Qué estamos ganando? ¿Alma para Dios? ¿Estamos siendo llenos cada día más de Dios? Hoy estamos, hermanos, con el termómetro al revés. En lugar de estar más fervientes, entre más tiempo pase, estamos más fríos. ¿Por qué? Porque decimos, la maldad de muchos el amor de muchos se enfriará porque la maldad se multiplicó. No, la Biblia lo dice, pero se enfría porque nosotros dejamos de seguir las ordenanzas del Señor. Nosotros separamos vuestra comunión con Dios, tenemos más comunión con las cosas de allá afuera. Entonces, cuando decide David contar lo que tenía, dejó de creer que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. ¿Qué tenía usted antes de conocer a Dios? Quizá más problemas, quizá tenía más tiempo porque no tenía trabajo, quizá tenía más fe porque estaba enfermo. Y ahora que tenemos quizá la sanidad, quizá el trabajo, ahora lo que tenemos es menos tiempo, menos creemos. Y nosotros, en lugar de aumentar más cosas para Dios, minimizamos más cosas para Dios por querer recibir más cosas de Dios. Y es algo que puede sonar extraño. Queremos recibir más de Dios, pero queremos darle menos a Dios.
Y si oramos por bendición, por prosperidad, por sanidad, por libertad, por lo que quieran ustedes. Pero poco estamos haciendo ahora por nosotros darle más a Dios. Fue lo que pasó en esta historia. Entonces, en su infinito amor, Dios ve a David y le hace entender que había hecho mal. David ve, se angustia y dice, locamente he hecho. Estoy angustiado por lo que hice. ¿Cuántas veces usted ha confiado más en lo que tiene que en que Dios pueda hacerlo? Voy a poner un ejemplo muy claro. Todos lo haríamos en este lugar. Si hoy a usted le hablarían que se está muriendo su mamá, su esposa, en este mismo momento que yo estoy predicando, le estuvieran hablando que hay alguien que va a morir, ¿qué es lo primero que harían? ¿Por qué se iría, hermano Elías? Levante la mano, ¿quién no se iría? ¿Quién no se iría? Yo primero me podría orar y le pediría el tiempo a Dios que mi madre me diera su última vez porque algo me ha decidido, me quiere decir Señor. Pero primero desde aquí le diría yo, Señor, perdóname, dale su tiempo y a mí también para despedirme de ellos. Porque ya quizá ya no la voy a volver a ver. El 90% se iría, el 10% se quedaría porque es su mamá. Que le hablaban ahorita que su hijo la acaban de atropellar y se está muriendo. Su esposo, su abuela. Que le dijeran ahorita se está quemando tu casa, ahí todo lo que tienes se está quemando ahí. Vamos a poner diferentes panoramas. En alguno de ellos, ¿saben qué? Todos nos iríamos. Por instinto. Y entonces ahí es donde dijo Jeremías, ¿me amarás? Sobre todo. Y no está diciendo que no ames a su mamá, porque dice, el que ama más padre, madre, hijo, hija, antes que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que pasa? Que hacemos como lo hizo David en aquel tiempo. Nosotros vemos con lo que contamos. Cuando yo tengo un problema, ¿con quién creen que corren? Como carne. Yo voy con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mi esposa, Cuando nosotros vemos con lo que contamos en esta tierra, dejamos de ver o percibir con lo que contamos allá en los cielos, que es mayor que lo que nosotros podamos tener. Ahora yo les hago una pregunta. Si se muriera su madre en ese choque, la Biblia dice que Dios resucitó muertos. La Biblia dice que Dios, hermano, curó leprosos, sanó ciegos. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes creen que Dios no pudiera hacerlo hoy? Claro que pudiera hacerlo. Los que no estamos creyendo somos nosotros. Por eso el Señor le decía a sus discípulos, si tuvieran fe, como un granito de mostaza, ustedes le dirían a esta montaña, muévete. ¿Y qué iba a hacer la montaña? Se movería. Pero son hombres de poca fe, porque aunque nosotros digamos que sí nos quedaríamos aquí, a lo mejor nos quedamos físicamente, pero nuestra mente estaría divagando. ¿Y qué va a pasar? Nuestra confianza debe valerse, hermanos, realmente en Dios sobre todas las cosas. Venga, aleluya. Job es el claro ejemplo. Decía, Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de mi Dios bendito, porque desnudo vine, desnudo miré. El apóstol Pablo decía, todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Dios está manifestando que requiere personajes hoy en día, en la actualidad, en las iglesias, que realmente pongamos en una balanza el amor para con Él. Y cuando nosotros hagamos eso, hermanos, Dios va a dar una respuesta sobrenatural. ¿Por qué no vemos cosas sobrenaturales? Porque no estamos creyendo en Dios. ¿Cómo puedo ver un gran milagro en el Señor si yo soy el que impide o el que resisto que ese milagro se ejecute? Porque yo no logro que Dios sea capaz de levantar a algún atropellado ahí. Lo primero que hago, la ambulancia, llamen los paramédicos. La Biblia dice, yo soy el médico de médicos. Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová. Él se manifestó como el sanador, el estandarte, el fuerte, Aleluya. el todopoderoso, dice el Señor. Le decía a Abraham y a Sara, ¿acaso hay algo imposible para mí? Lo que para ti,
Tú que me estás oyendo, dice el Señor, lo que para ti suena imposible, para mí es posible. Amén, aleluya. Pero si seguimos nosotros recurriendo y contando lo que tenemos, lógicamente en alguna parte de nuestra vida, eso que tenemos no nos va a alcanzar y nos vamos a sentir frustrados, desanimados, destruidos, solos. Como dice Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que somos miserables, pobres, desventurados, ciegos. Que todo lo que tenemos es gracias al Señor. Y hoy, hermanos, eso que está pasando, que pasó en Crónicas, está pasando en nuestro corazón. Está pasando en nuestra vida. Está pasando en muchas de las iglesias. Cuando nosotros vemos las consecuencias que vienen a veces por nuestros errores, al igual que David, manifestamos un dolor. El Señor tanto amaba a David que le dice: David, te voy a dar a escoger todavía que quieras que venga. Imagínense de qué manera y amor el Señor le dice: mira, vienen consecuencias, pero ¿qué quieres? ¿Quieres hambre? ¿O quieres que tus enemigos te persigan? ¿O quieres mi espada y que venga peste y mortandad sobre mi pueblo? Y le dice a mi Señor: es mejor caer en tus manos, porque tus muchas misericordias se renuevan, a caer en manos del hombre. ¿Por qué? Porque los hombres, hermanos, somos seres sin misericordia. Si hoy se tropieza el hermano de ahí, en lugar de levantarlo con misericordia, lo juzgamos, lo criticamos, lo señalamos, lo excluimos, lo aplastamos. Pero Dios, ¿qué creen que hace? Lo levanta. Nunca le dice: estuviste bien. Él sabe que se equivocó, pero tiene misericordia, porque dice que la misericordia de Dios se renueva todas las mañanas, o día con día sus misericordias son nuevas. Entonces, ¿qué fue lo que vino? Dice que vino mortandad y peste. ¿Quiénes murieron? Los que no hicieron conforme a las ordenanzas de Dios. Pero David, al ver su error, fue tanto el dolor que dijo: Señor, el que pequé fui yo, el que falló fui yo. ¿Por qué permite que ahora estén muriendo ellos? Muchas veces nosotros no somos movidos a misericordia cuando nosotros cometemos errores. Y es que del 100% que estamos aquí, 99 hemos cometido errores. Y pensamos que esos errores se olvidaron. Y cuando el de enfrente comete el error, decimos: míralo lo que le pasa. Eso le pasa por no obedecer. Y el de atrás, eso le pasa por no hacerlo. Pero olvidamos vuestros errores. Y en lugar de ser movido a misericordia, decir: Señor, esto que está pasando, yo también ocasioné. ¿Sabes qué quiero, Padre? Que la mortandad pare. Yo lo que quiero es que ya no mueran más hermanos, que se dejen ir de la iglesia. La Biblia dice que el que ama no hace nada indebido, no busca lo suyo. Dice: el que ama no hace nada indebido. Cuando nosotros estamos pecando, automáticamente estamos desechando el amor que tenemos para con el hermano, porque no pongo en una balanza el amor que Dios me da, que tengo que compartir, y entonces pongo en una balanza lo que yo necesito en ese momento. ¿Y qué hace el diablo? Te incita y dice: hazlo. Hazlo. Mira, no te va a pasar nada. Y nosotros somos débiles espirituales. Hablaba yo con unos hermanos el domingo, no hemos alcanzado la madurez espiritual de entender el gran amor que Dios tiene, no para ti solamente, para todo aquel que entra por esta puerta, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, y Dios tenía que cumplir su justicia en esas personas. A veces dicen: qué injusto, el que censó fue David, y los que murieron fue el pueblo. ¿Pero por qué causa murieron? La mortandad llegó porque ellos tampoco siguieron sus ordenanzas. Vamos a llamarlo así. Nosotros fallamos, pero los que van cayendo son las personas que no están viviendo conforme a la ordenanza del Señor. Muchas veces nosotros permitimos que vengan cosas, pero también se basa en cómo estamos. Yo voy a cometer un error, tropiezo, y el hermano de enfrente se cae. ¿Por qué creen que se va? ¿Quién es responsable? ¿Mi error? Pero también su vida espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo está cimentado? Él estaba cimentado en mí, en el predicador. No estaba cimentado en Dios. Aleluya. Si no hubieran muerto todos, murieron 70,000 hombres que estaban viviendo conforme a lo que Dios les desagradaba. Y a veces Satanás por eso utiliza incitar a alguien
para que otros caigan, porque sabe cómo estamos viviendo delante de Dios, que somos débiles. Si sabe Satanás que a mí lo primero que me saca de una iglesia son los chismes, voy a andar en boca de todos, para cuando yo me entere, irme. Si lo que a mí me va a sacar de la iglesia es que no crean si soy utilizado como vaso o no, ¿qué creen que va a decir Satanás? Que no eres vaso, que no te crean. Si tú que estás al frente, si tú que eres la esposa del pastor, el hijo, la hija, el pilar, el de la guitarra, Satanás conoce claramente lo que puede hacer, no tan solo que caigas tú, sino también lo que pueda destruir a muchas personas. Pero se debe tanto en ti como en la persona. Y eso, hermanos, es una base fundamental, porque muchas veces yo culpo a Jeremías. Yo no estoy en la iglesia por culpa de Jeremías, porque si Jeremías no hubiera hecho eso, yo estuviera ahí, yo estaba bien, estaba gozoso, lleno, en vestido, revestido, yo tenía el poder, la unción, porque yo decirte que no la tenías. Porque si lo hubieras tenido, ahí hubieras permanecido. Amén, aleluya. La culpa es del cuerpo, porque somos uno. Dice la Biblia, no diga el pie, no necesito de la mano no necesito del pie o el oído. No, somos un cuerpo. Y yo necesito mi pierna para poder caminar bien. Necesito mis brazos para poder ejecutar cosas. Necesito mis ojos, mis oídos. Necesito todo para tener un buen funcionamiento y hacer las cosas de la manera correcta o bien hechas. Si no, me costará más trabajo hacerlo. Pero les decía yo, pareciera que el cuerpo de Cristo somos los mejores en amputar nuestras extremidades, en sacar nuestros ojos, en hacer cosas que decimos, yo no necesito. Sí lo necesitamos. Lo leímos en Apocalipsis. La iglesia decía, de ninguna cosa tengo necesidad. No lo tengo todo, soy rico. Porque a veces el diablo nos hace creer, como le hizo creer a Adán y Eva, que tendrían todo. Si nosotros vivimos de una manera que no va conforme a las ordenanzas de Dios. ¿Qué tan malo podría haber sido censar al pueblo? Si yo les contara, a ver cuántos hombres sabemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuántos vamos a ir a luchar? Pero la Biblia le enseñaba al pueblo que si va Jeremías, Abraham, lo primero o el primero que iba a ir, como le dijo a Gedeón, era Dios con ellos. Y la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Pudiera haber miles de personas hablando, blasfemando, criticando, señalando, pero si Dios está con nosotros, ¿qué podría pasar, Jeremías? ¿Saben cuántas veces querían destruir la obra del Señor? Lean el libro de Hechos. Prohibían el nombre de Jesús, encarcelaban a sus creyentes. Le decían, vamos a destruirlo, vamos a hacerlos aquellos, no hagan esto. Y criticaban y pagaban a la gente sobornándola, diciendo, no, ya no vayan, no crean. Y de repente uno se para y dice, a ver, si la obra es de Dios, no va a cesar. Si la obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Acuérdense que se levantó fulanito con tantos hombres y después otro con muchos. Pero como no era de Dios, se la obra paró. No sea que vayan a estar peleando en contra de Dios. Muchas veces nosotros peleamos en contra de la voluntad de Dios en nuestro mismo corazón, porque Dios dice no y nosotros decimos sí. Y Dios dice sí, nosotros decimos no. Y es verdad, hermanos, una batalla espiritual en nuestra mente y corazón que no nos deja vivir bajo las ordenanzas del Señor, porque lo que recurrimos principalmente es a eso, a lo que nosotros tenemos. El libro de Proverbios, en el capítulo 30, dice de la siguiente manera, Proverbios 30 del 7 al 9, quien lo tenga, le puede dar lectura. A ver, hermano, tenga el micrófono para que se escuche. 30 del 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues, antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y digas, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén, hermano. Dice la Biblia en Proverbios, los proverbios de Salomón, el hombre más sabio dice, Señor,
2 cosas te he demandado, concédemelas antes que muera. Y le dice algo que muchos de nosotros no logramos entender. Señor, no me des riquezas. ¿Para qué? Para que no me olvide yo de ti. No sea que me engrandezca, ¿verdad? Y yo me olvide. Pero tampoco me des pobreza. No sea que cuando sea pobre yo, blasfeme tu nombre. Y eso es, hermanos, habitualmente lo que pasa en la vida del cristiano. No nos damos cuenta que lo que tenemos es lo que necesitamos. Les decía yo, si nosotros evaluamos, siempre pasa esto. El que anda caminando, vea de una bici que dice, no, pues si yo tuviera una bicicleta, haría esto. Y el que tiene la bici, vea que trae la moto, dice, si yo trajera una moto, con la moto yo haría. Y el de la moto ve el que trae el coche y dice, no, hombre, yo no en la moto, si tuviera yo el coche me iría aquí. Y el del coche dice, si tuviera yo una camioneta. Y el de la camioneta, a ver, muchas veces nadie se conforma. Nos enfocamos en lo que queremos y no en lo que tenemos. A lo mejor hoy queremos muchas cosas. A lo mejor queremos ir por venir para nuestros hijos, queremos quizá tener cosas, pero nos estamos olvidando de lo que tenemos. Y lo que hoy tenemos es vida. Y la vida se llama Jesús. Y de eso es lo que nos estamos olvidando. Nos ocupamos más en lo que queremos tener que en lo que realmente tenemos. Y hoy tenemos la oportunidad de ser diferentes, de ser llenos del Espíritu del Señor. Pero muchas veces eso, hermanos, no es tan importante ya en la vida material del hombre. Porque decimos, bueno, Dios sabe, Dios conoce, Dios entiende, Dios sabe que yo no podía. Hermanos, la Biblia es clara cuando esos hombres iban a tener que comer de la comida de Babilonia. Conocen la historia. Sadrac, Mesach y Abednego fueron cautivos y eran hombres que estaban siendo instruidos en Babilonia. Y ellos pudieron decir, mira, Señor, no teníamos otra opción que comer. Tú sabes que no hay otra opción. Ellos optaron por la opción de establecerse o mantenerse en su fe y dijeron, no seremos contaminados con la comida de ellos. Y entonces dice que el rostro de ellos era mejor que el de los jóvenes de Babilonia, que se alimentaban de carne, de todo. Ellos no se contaminaban con la comida de ellos. La otra era que al son del tamboril y la trompeta, ellos tenían que postrarse entre la imagen y adorar al rey Nabucodonosor. Si no, iban a ser echados al horno de fuego. Ellos pudieron decir, Señor, si no me postraba, ¿qué pasaba? Me iban a matar, Señor, tú viste que no había de otra. Pero ellos decidieron mantenerse y dijeron, mira, ¿sabe esto, rey? Que aunque suene la trompeta y no nos inclinaremos ni mostraremos ante tu estatua. Y dijo, calienten el horno 7 veces más. Dice, mira, nuestro Dios. Y eso es a lo que me refería yo cuando les ponía el ejemplo de que si pasara algo hoy, si alguien estuviera enfermo, si alguien estuviera muriendo, dice, nuestro Dios nos puede librar de tu horno. Es más, le dice, y si así no fue, ni aún así nos postraremos ante tu imagen. Imagínense el corazón de esos jóvenes diciendo, mira, nuestro Dios tiene el poder de hacerlo, pero si no está en la voluntad de hacerlo, nada de eso va a cambiar mi decisión en lo que yo he creído. Yo puedo decir, Dios puede sanar ahorita a mi abuelo o a alguien que esté muriendo, porque Dios puede hacerlo. Pero si así no fuese, tampoco dejaré de hacerlo, porque es la voluntad de Dios. No podemos ir en contra. Entendamos que cuando nosotros censamos lo que tenemos, lo que nos hace es ir en contra de las cosas que Dios puede darnos. Y eso, hermanos, es de vital importancia para nuestra vida. Cuando nosotros entendamos que hemos, ¿verdad?, hecho de manera errónea muchas veces en nuestro día de vivir, Dios, hermanos, tiene misericordia. Dice, el hombre que confiesa sus pecados alcanza misericordia, pero el que los encubre no prospera, sino que se queda en esa condición. Cuando Dios hace la mortandad, y entonces David, hermanos, lo primero que hace es que llora y se arrepiente y dice, Señor,
no destruya más al pueblo, destrúyeme a mí, a la casa de mi padre. Dice que el Señor se arrepiente y le dice al ángel, detente, no destruyas ya más. Lo que vas a decirle ahora a David es que haga un altar y me ofrezca una ofrenda. Lo que quiero es que él ahora se arrepienta de lo que está haciendo, de la manera en la cual se está conduciendo y que venga a mí. La Biblia dice que Dios ha venido para que todo el hombre proceda ¿a dónde, hermano? Al arrepentimiento. Dice, yo no he venido a condenar a nadie. Yo he venido para que todos vengan y se arrepientan. La Escritura es clara cuando el Señor nos dice eso. Yo he venido a eso. Porque yo he venido a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Nosotros somos los que dejamos que la gente no venga al arrepentimiento, los que en lugar de salvar venimos a condenar, los que en lugar de dar oportunidad venimos a juzgar. Pero Dios manifestó en su palabra que Él no vino a eso, ni siquiera vino a ser servido, dice. Yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Pero hoy, hermanos, la iglesia quiere ser servida. Yo, como soy el que predico, me tienes que invitar, ahorita me llevas a comer pollo feliz y termino. Y los hermanos en algunas iglesias les ponen hasta alfombra para que no pisen y les dan los mejores aviones, el apóstol. Y se ha manifestado tanta prosperidad que la Biblia dice que el Señor ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Él se despojaba de todas las cosas terrenales porque su reino no era de este lugar, decía. El Señor nunca tuvo que ver nada con dinero. Cuando le exigieron su impuesto, ¿qué fue lo que hizo? ¿Alguien conoce la historia? Dijo, Pedro, ve y pesca. Y ese pez que tenga va a tener ahí las 2 monedas que eran para el impuesto. Dice, me pagas la mía y pagas la tuya. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy, hermanos, nosotros tenemos que ser movidos a ese sentimiento que pudo llegar a entrar en David. ¿Por qué? Porque David ya era un hombre de edad avanzada. Y los que han conocido la historia de David dicen que él ya no podía salir tanto a la guerra. Inclusive en cierta manera o en cierto lugar, uno de los hermanos de Goliat dice en la Biblia que lo iba a matar. ¿Alguien ha leído esa historia? Y los valientes de David lo defendieron y dijeron, Señor, desde ahora en adelante ya no saldrá más. Él estaba cansado, ya era viejo y grande. Dice, Señor, no puede ser que la luz de Israel se apague. No queremos que salga más. Nosotros pelearemos por ti. Era tanto el amor que Dios manifestaba a David, que hoy es el mismo Dios que manifiesta ese amor para nosotros. Pero no hemos logrado entenderlo. Dios es claro y le da un mensaje ahora crucial a David. Y le hace entender. Cuando David se le aparece el ángel y le dice, ahora lo que quiero, David, es que me hagas un altar. Va a la casa de cierto hombre. Y ese hombre sabía que el que le pedía las cosas, ¿quién era? Era el rey de Israel. Le dice, mira, quiero que me des una porción de tu heredad, porque aquí en este lugar voy a hacer el altar al Señor. Y le dice, que te la doy, Señor. Es tuya. Y también te voy a dar el holocausto, el sacrificio, te doy todo lo que necesites. Porque ese hombre terrenal reconocía que él era el rey y que el rey, hermanos, estaba, ¿verdad?, en la mayor disposición de recibir todo, porque él era el rey. Y si el rey le pedía la tierra, ¿qué le iban a dar? La tierra. Y si el rey le pedía un buey para el sacrificio, ¿qué le iban a dar? Un buey. Y si el rey le pedía 100 ciclos de plata, ¿qué le iban a dar? Se lo iban a dar porque era el rey. ¿Cuántas veces Dios viene a nuestra vida y nos pide algo y en lugar de como aquel hombre decirle, rey, todo lo que necesitas es tuyo, y decimos, no, Señor, es que esta es mi familia, es que este es mi trabajo, es que aquí sí no, Señor, porque es mi tiempo. ¿Saben que nada de lo que tenemos es nuestro? Amén. Todo es del Señor. Y cuando Dios viene y nos pide algo, tenemos que decirle, toma todo lo que tú quieras, Señor. Pero no dejamos que Dios se mueva en nuestro corazón, sino de lo contrario. Es como si este hombre le dijera, mira, ¿sabes qué? No te voy a dar nada, rey. ¿Saben por qué no le decía eso? Porque era el rey de Israel. El rey tenía la autoridad para mandarlo a encarcelar, a castigar, a enjuiciar, quizás lo condenaban a la muerte. Él sabía la autoridad, el poder, el mando que tenía David, porque era el rey, hermanos. Pareciera que nosotros no sabemos quién es el rey de reyes, quién tiene el poder
Dice, no temas a aquel que pueda matar el cuerpo. Teme a aquel que puede mandar tu alma al infierno. ¿Por qué le temes al hombre? La Biblia dice en el Salmo 118, en el capítulo 118 y versículo 8 y 9, dice la palabra del Señor de esta manera. Salmo 118, 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Por qué nosotros no vemos con tal autoridad al Señor? Sí, muchas veces decimos, qué mala fue la gente que desechó el reinado del Señor. ¿Cómo puede ser que lo vieron montando un pollino y le dijeron Hosana, y a los 3 días le decían que su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos? ¿Cómo fueron capaces de ponerle una corona de espinas, escupirle, criticarle, patearle, pedirle que revelara al prisionero, hermano, a Barrabás? ¿Cómo fue capaz el pueblo de hacer eso? Eso mismo que pasó en aquel tiempo está pasando en nuestra vida espiritual. Nosotros hoy le recibimos y lloramos y nos quebrantamos, y mañana le damos la espalda al Señor. Y en lugar de nosotros pedir que sea Dios el que entre en nosotros, liberamos todo aquello que nos destruye. Barrabás los robaba, los exprimía. Hermanos, hacía prisioneros a sus hijos. Era una persona mala. Y a veces nosotros preferimos eso en nuestra mente y corazón. La Biblia dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Nunca dice que no habrá cosas malas en ti o en mí. Dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso escudriñen todo, pero solamente retengan lo bueno. Lo bueno. ¿Qué es lo primero que se queda en nuestro corazón de una persona? Las cosas malas. Si yo hoy me equivoco, lo primero que va a hablar toda la iglesia, hermanos, va a ser de mi error. Lo primero que van a ver va a ser mi error. Se van a olvidar de 5 o 6 años que prediqué y les dije, hermanos, Dios nos ama, levantémonos unos a otros. Tal vez así que no se acuerdan de la prédica de hace 3 domingos. Pero si hace 3 domingos yo fallé, va a pasar 1 mes, 1 año, 2 años, se van a ir a otra iglesia, y ¿saben de qué se van a acordar siempre? De mi error. Y cuando ustedes hagan una prueba, y eso es lo que pasa. Yo cuando iba a la universidad y hacía un examen, nunca veía las que tenía malas. ¿Saben a cuál me iba? A las que tenían un ataque. Y decía yo, ¿por qué están mal? Las buenas ya ni siquiera las revisaba. Me acordaba de lo que estaba tachado, lo que estaba mal. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que le pasa al pueblo, y es lo que le pasa a la iglesia, y es lo que nos pasa a nosotros. Nos olvidamos de todo lo bueno que nos ha dado Dios, de todo lo bueno que Dios ha hecho a través de las manos de nuestros hermanos, de los pilares, de otras iglesias, de la sanidad, lo bueno que Dios trajo a mi vida cuando no le conocía, cuando utilizó a alguien que a lo mejor ni siquiera está aquí para conocerle, y nos olvidamos de eso. Lo primero que queda en nuestra mente es lo malo, y decimos, ¿cómo aquel que me enseñó me pudo haber hecho esto? Hermanos, eso yo lo viví. Teníamos un hermano que se llamaba Abel Carrillo. Ese hermano fue un instrumento muy grande en mi vida para yo aprender tanto de la palabra. ¿Y saben qué? Cometió errores como yo los he cometido. ¿Y saben qué? Nadie olvida los errores de Abel Carrillo. Nadie los olvida. Y lo volvemos a ver en la calle y nos acordamos. Y decimos, ¿cómo de ser hermano? ¿Y saben qué sí olvidamos? Las noches de desvelos, estuvo en esta casa, ¿verdad? Orando por mis hermanos poseídos, por todos los que hoy tampoco están aquí. A veces se quedaban sin comer. Olvidamos hermanos que dejaban sus trabajos. Pero ¿saben qué sí no olvidamos? Cuando hablaron, cuando critican, cuando señalan. Y eso mismo pasa en esta iglesia, pasa en nuestro corazón. Usted olvida las veces que Dios ha derramado su misericordia al ver a alguien sano, caminando, restaurado, alguien que venía triste. Hermanos, hay muchos ejemplos. Mi hermano Martín. Hay tantos ejemplos en nuestra vida que hemos olvidado. Nos estamos olvidando de lo bueno de Dios y nos estamos confiando en lo malo del hombre. Pero el Señor dice, no retengan lo malo,
Ciertamente no hay varón justo sobre la tierra que nunca peque. Porque Dios a todos los que estamos aquí, dice, nos puso en desobediencia. ¿Saben para qué? Para tener misericordia de todos. No hay justo ni siquiera uno. Por cuanto todos son pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios. No seamos como la iglesia que dice, de nada tenemos necesidad. Sí, solo una cosa es necesaria, Marta, y la mejor parte la escogió María, estar a mis pies. ¿Qué hemos escogido nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para entregarle a Dios? Olvídese de los errores del pasado. ¿Por qué no se acuerda de lo bueno? ¿Por qué no peleamos por esas almas? ¿Por qué no vamos y las buscamos y le decimos, hermano, Dios te ama aún? ¿Por qué no hacemos como hizo David, que fue a gran misericordia, que entendió que así como aquel siervo le estaba diciendo, todo lo que tú me pidas es tuyo, era lo que Dios le estaba exigiendo a él? Aquel hombre renunció a todo lo que tenía por dárselo a su rey. ¿A qué ha renunciado usted? Hermano, yo ya no tomo, no digo groserías. La Biblia dice, amar, no mintáis los unos a los otros. Y las obras de la carne son estas: celos, ya renunció a los celos, a los pleitos, a las iras, a las contiendas, a la rebeldía. ¿Ya hemos nosotros renunciado a eso realmente? Se sigue activando en nuestro gen de hombre, porque somos hombres, y la Biblia dice que mientras estemos en este cuerpo de carne y sangre que no puede dar la vida eterna, estamos propensos a nosotros vivir así. Pero tenemos que seguir la ordenanza de Dios. Cuando David se entera de eso, le dice a este personaje, le dice, yo no le daré a Dios lo tuyo, ni tampoco le daré al Señor algo que no me cueste. Te la pagaré en lo que vale. Cualquiera de nosotros que hubiéramos dicho, bendición de Dios, bendición de Dios, venga para acá, y le regalo un borreguito, amén, venga para acá, bendición de Dios. Porque es lo que hacemos. Pero dice David, fue muy claro, dijo, no le daré a mi Dios algo que no me cueste, porque mi Dios se merece todo mi esfuerzo. ¿Te cuesta venir a la iglesia? ¿Te cuesta orar? ¿Te cuesta creer a través de un vaso? ¿Te cuesta leer la palabra? Nosotros somos ese ejemplo. Y siempre se los he dicho. ¿Te cuesta leer? Hazlo. Dice David, no le daré a mi Dios algo que no me cueste. Hermano, me cuesta leer. Pues siga leyendo, hermana. No, hermano, ya descargué el audio de la Biblia para dormir. Se lo pone y se queda usted bien dormido. Y me dice que yo le dije que el subconsciente retiene más todo cuando estamos dormidos. ¿Te cuesta orar? Nada más. David fue claro. No le daré yo a mi Dios algo que tú haces o que tú tienes. Yo le puedo decir, hermano, ore por mí, pero yo estoy orando por mí. Es fácil, hay un grupo de oración. Es fácil poner, hermanos, oren por esta cosa. Y cuando tú pones a orar, a lo mejor hasta te liberas de esa carga. Y dicen, no, ya le mandé a la iglesia que ore. Pero a lo mejor esa es tu tarea, eso que te cuesta más. ¿Cómo le vas a dar a Dios algo que ni siquiera te ha costado? ¿Saben que cuando las cosas nos cuestan, las valoramos más? Yo lo veo, cuando era yo pequeño, mi papá nos daba cosas y nos compraba algo, pues yo aventaba los carritos, ensuciaba el coche en el que él andaba. Ahora soy padre, ahora sé lo que cuesta. ¿Y qué creen que hago ahora? Samuel, los pies, baja los pies, hijo, baja los pies, Samuel. Samuel, cuida sus carros, ves, hay otros niños que quisieran eso. Cuando nosotros las cosas no nos cuestan, no le sabemos dar el valor que realmente tienen. ¿Quién de ustedes fue y recibió latigazos en su espalda? ¿A quién lo han escupido en la cara y le han dicho maldito? ¿A quién de ustedes lo patearon? ¿A quién de ustedes le han puesto una corona de espinas así
que penetre su sien y derrame sangre por su cuerpo? ¿A quién de ustedes le traspasaron su costado? ¿A quién cachetearon? ¿A quién le dieron la espalda después de que les dio todo? Sanidad, multiplicó el pan. ¿A quién de ustedes? Si tan solo cuando alguien les dice algún mal comentario, ya se sienten ofendidos, se van. Dios no, es que Dios no es así, es que no puede ser que Dios sea tan malo. ¿Quién de ustedes ha pasado algo de lo que Dios hizo para que hoy tuviéramos la oportunidad de estar sentados aquí escuchando su palabra? ¿Quién, hermano? ¿Quién pudiera decir y enseñar una marca en sus manos donde el clavo les atravesó, donde lo pusieron, hermanos, colgado en una cruz, en un madero, lo hicieron maldito, lo trataron de ladrón, de blasfemo, se burlaban de él? Eso es lo que costó vuestra salvación. Si le pica un mosquito y se le hincha, ya hermano, no voy a ir a la iglesia porque mire la mano. Entonces es con la mano que me apoyo para orar, ahí me va a disculpar usted, porque con esa me apoyo a orar y no voy a poder hoy. ¿Qué les ha costado, hermanos? Por eso, ¿saben qué le hacen al sacrificio? Miren, lo pisamos, lo botamos al bote, lo volvemos a sacar, lo amuñungamos, lo aplanamos. Porque no nos ha costado. Pero nada de eso le ha quitado el valor que tiene para nuestra vida. Yo les he puesto un ejemplo, lo puse, lo voy a volver a poner. Este billete, ¿cuánto vale, Jeremías? Y si lo amuñunga usted así lo tira, ¿cuánto crees que vale, Jeremías? Y si lo pisas, ¿cuánto vale? 100 pesos. Y si lo rompes y le pones un yuguetito y lo llevas al banco, ¿cuánto crees que vale? Y si lo mojas, y si lo pateas, ¿cuánto crees que va a valer? ¿Por qué? ¿Y por qué va a seguir valiendo 100? Porque es su valor. Y ni aunque lo amuñungues, lo aplastes, lo avientes y le hagas lo que le hagas, no se le va a quitar su valor. 100 pesos. Y aunque lo descontinúe, lo vas a tener ahí en el Banco de México, que era el billete que valía 100 pesos. Nada le quita el valor al sacrificio del Señor. Ni tampoco nada quita lo que tú vales para Dios. El diablo es el que te hace tener la sensación de que no valió la pena. No vale tanto lo que hizo Dios por ti. No vale tanto que te esfuerces tampoco, Jeremías. No vale tanto, Citlali, Pilar. No vale tanto que sigas peleando por tus hijos, Pilar. Pase lo que pase, le hagan lo que hagan, el valor del sacrificio hasta el día que Cristo venga va a ser el mismo. Pero nosotros le damos ese valor también a Él. Nosotros le podemos poner en gran estima, en gran valor para nuestras vidas, o podemos hacer como que no valga nada. Nosotros podemos devaluarlo, dice el hermano. La persona que tiene necesidad, este billete para ella va a ser de mucha gran ayuda. Y a lo mejor para el que tiene mucho se lo da de propina, viene. Y usted dice, le dio 100 pesos, yo con 100 pesos como 2 días. El valor se lo das dependiendo qué tanto necesitas. Y hoy, hermanos, necesitamos mucho del Señor. Entonces tendría que tener el mayor valor en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. Si usted ve tirado un billete de a 1000 y una moneda de a 50 centavos, ¿cuál vas a recoger? ¿Por qué? Porque vale más, lo vas a recoger y la de 50 la vas a dejar ahí. Y si yo te dijera, dame uno, ¿cuál me darías? ¿Por qué la de 50 y no la de 1000? Porque vale menos. ¿Y tú quieres el que vale más? ¿Qué creen que valga más, Dios o el mundo? ¿Y por qué no es el que nos quedamos? Es tan fácil. Porque no nos quedamos con el que vale más,
con el que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pero vemos al mundo y a Dios, y es como si Jeremías ve a 1000 y las 50 y dice, las 50. ¿Por qué es la que colecciono? Porque el de 1000 no lo necesita. Hasta la persona que tuviera el mejor trabajo recogería el de 1000 pesos, porque no es de valor, sino nada más, hermano, es de conciencia, de saber qué vale más. Pero nosotros, el pueblo de Dios, no hemos hecho conciencia de qué tanto vale Dios para nosotros. Pero Dios sí sabe qué tanto valemos para Él, porque Él dice, ¿cuántas veces os he querido tener como la gallina debajo de sus alas a sus polluelos? Porque ustedes serían para mí mi especial tesoro. Ustedes son la niña de mis ojos. No hay otro pueblo que ame, porque si ustedes me aman, les voy a decir, ¿saben por qué? Porque yo los amé primero. Y entonces, ¿saben qué hace David? Compra esa heredad. ¿Y saben dónde es esa heredad? Ustedes lean la Biblia en Génesis 22, es el lugar donde llevó a Abraham a sacrificar a Isaac. Y ese mismo lugar, dice la Biblia en Crónicas 3:1, que es el lugar en donde Salomón edificó el templo. Y ustedes leen la crucifixión de Cristo, y ese lugar es por donde estuvo la cruz del Señor para salir al monte Gólgota, y fue donde pagó el precio para que nosotros dejáramos de tener esa mortandad. Y esa muerte era el pecado, y es el pecado que hay en nuestra vida. Porque la paga del pecado es muerte. Dios detuvo la muerte a través de su sacrificio, a través de comprar eso que dijo, no le daré yo a mi Padre algo que no valga. Dios dio lo que más tenía de valor, que fue su propia vida, hermano. La Biblia dice, porque no hay mayor amor que el dar la vida por sus hermanos. Y Dios hasta la última gota de su sangre por amor a usted y por amor a mí. ¿Y qué hacemos nosotros? Le damos la espalda. Hoy volvemos a contar qué tenemos. ¿Qué tenemos para mañana? La pregunta es, entonces, ¿qué le estoy dando yo a mi Dios? Lo que no me cuesta, lo que me sobra, lo que pienso que no es tan importante. Cuando nosotros seguimos censando, contando en nuestra vida las cosas, nos vamos a dar cuenta que lo que menos hay muchas veces en nuestro corazón es el temor y el amor a nuestro Dios. Y si usted ha vencido tormentas, tribulaciones, enfermedades, no se debe a que ha sido mejor, bueno, a que ha estado aquí, se debe a que Dios ha tenido misericordia, como lo dijo David. Señor, es mejor caer en tus manos que en manos de los hombres. Porque sabía David que si había hambre, tenía que hacer como lo hizo Abraham o como lo hizo Jacob, tenía que ir a naciones vecinas a pedir alimento, naciones que él había vencido, naciones a las cuales él había derrotado. Él sabía, hermano, que dependía totalmente del proveedor, y hoy eso es lo que Dios necesita, que usted entienda en su corazón que necesita de ese gran proveedor en su corazón. Deje de contar lo que tiene. Aquellos grandes hombres no tenían nada y tuvieron más de lo que ellos necesitaban. Lo que tenían era un corazón que había creído en Dios, volver a las sendas antiguas. Su hijo es drogadicto, ¿cree que Dios no lo puede sacar de las drogas? Su esposa no está aquí, ¿cree que Dios no la puede traer? Su hijo está enfermo, ¿cree que Dios no lo puede sanar? Porque si usted está en esa duda, no ha leído todas las grandes maravillas que hizo Dios. La Biblia dice que no alcanzarían todos los libros de esta tierra para escribir todo lo que nuestro Dios hizo cuando anduvo en esta tierra. Y lo dice la Biblia, no alcanzarían las páginas de los libros para escribir todo lo que Dios hizo. Solamente créalo. Pero que es muy difícil, para Dios no es difícil. Pero es que ya se enojó, Dios cambia, Dios hace lo que no es como si fuera. Dios puede cambiar a las personas. ¿Saben quiénes escribieron la Biblia en su mayoría? Hay un hermano que dice, es que ¿cómo puedo creer en la Biblia? Si los homicidas, todos los que le escribieron, Moisés mató a uno, David también mató al esposo de Betsabé, y Saulo era el que mataba a la iglesia. ¿Y cómo pueden ser los mayores doctrinarios? Judas, Pedro que lo negó. ¿Y cómo pueden ser los hombres? Porque dice la Biblia que de lo vil y menospreciado nos sacó Dios para avergonzar a los sabios.
de este tiempo, Dios puede hacer diferente su vida, mi vida, la vida de todos nosotros, la puede hacer Dios diferente si nosotros bien así lo creemos. Todos conocían a Saulo, pero después fue Pablo. Y ahora todos veían cómo el poder de Dios podía actuar en alguien. ¿Por qué la gente siempre se burla y dice, mira, va a la iglesia a darse golpes de pecho? Si veo cómo era así, ese era yo. La Biblia dice, esos eran ustedes en otros tiempos, mas ahora Dios los sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciéis las buenas nuevas de Cristo. Las buenas nuevas es la buena noticia, el evangelio de que hay alguien que pueda a nosotros, hermanos, cambiar nuestra condición. Si usted no tiene trabajo y le dicen que hay un trabajo para usted, ¿es su buena noticia o no? Sí. Si usted está enferma y se va a morir y le dicen que sanó, ¿es una buena noticia o una mala noticia? Buena. La buena noticia llegó a nuestra vida y se llama Jesús, porque la respuesta a todo es Jesucristo, hermano. Así que ya dejemos nosotros de contar, dejemos nosotros de censar y pensar que sí nos alcanza. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otra cosa para nosotros. La base del cristiano es eso, creer, porque para el que cree, todo le es posible, dice el Señor. Así que hoy, hermanos, está en nuestra decisión creer quiénes somos, quién soy yo, dejar de ver nosotros los errores, darle el valor a Dios que Dios se merece y valorar el lugar en donde Dios me ha puesto. Porque si Dios lo puso aquí a usted fue para algo, por algo. ¿Ustedes creen que Dios me trajo aquí para pelearme con Jeremías? No. Dios me trajo aquí para anunciar las buenas nuevas, para orar por personas, para que la gente crea. No soy la mejor persona, no lo soy. Siempre dicen los hermanos, esto es un hospital, ¿verdad?, de personas que quieren sanar. En un hospital está lleno de enfermos y de gente que está sana, que necesita ayudarlos. Pero si no, ¿para qué estuviera en el hospital? Las iglesias, ¿para qué son? Para gente pecadora. ¿Para qué? Para que sanen. Pero a veces nosotros queremos entrar y queremos ver ya todos santos y que no hagan nada y esto, y entonces me voy porque ahí es tan peor que allá en el mundo, que afuera. Que no nos incite el diablo. Si el diablo nos susurra al oído, hay que reprenderlo, hermanos. Pero les decía yo a los hermanos, conozcamos lo que Dios ha dejado a nuestro alcance. Cómo poder pelear con Satanás. Escrito está, le decía el Señor. Conozcamos lo que dice la Biblia de nuestro Dios, y cuando conozcamos nosotros a nuestro Dios, ni siquiera nuestros problemas serán problemas para nuestra vida. Las tormentas sabemos que Él calmará, las tribulaciones sabemos que pasarán, las enfermedades sabemos que cesarán, porque hay algo que sabemos, que lo único que no ha cambiado desde el principio hasta el día de hoy es nuestro Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cerremos nuestros ojos, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque a veces muchos de nosotros, Padre, queremos adjudicarnos el éxito de nuestras vidas, el éxito de una iglesia, de quizá, Padre bendito, un ministerio que has puesto en nuestras vidas. Pero sabemos que nada nos es dado si no proviniera de ti, Señor. Aún nuestros hijos dice que son prestados en esta tierra, Señor. Nosotros, como creación, queremos adorarte a ti como creador de todas las cosas, Padre. Y hoy hemos minimizado a veces el valor del ser parte de tu iglesia, del ser llamado cristiano, Señor. Padre, muchas veces hemos sido incitados, impulsados a ejecutar cosas que sabemos que no son agradables a ti. Muchas veces porque nos falta el conocimiento. Otras tantas, Señor, porque estamos fríos, indiferentes al llamado en tu iglesia, Señor. Pero hoy te pedimos que esta palabra guarde, Señor, nuestras vidas, sea guardada en nuestros corazones y pueda dar fruto. Porque primeramente es para mi vida, Señor.
A veces, Señor, Padre, el tiempo nos hace creer que ya no necesitamos más. Nos hace creer que ya sabemos todo. Nos hace creer, Señor, que somos los más fuertes. Tu palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga, Señor. Hoy, muchas veces hemos tropezado. Muchas veces, Señor, hemos caído, Señor. Pero tu mano siempre nos ha levantado. Y hoy queremos que así sea. Que esta iglesia sea levantada en poder, en autoridad. Y que sobre todas las cosas, las cargas que cada uno de nosotros traiga hoy, Señor, podamos creer que tú, Señor, te las llevarás. Tu palabra dice, venid a mí todos los cargados, que yo los haré descansar. Hoy queremos entregarte, Señor, a aquel familiar por el cual me ha costado muchas veces, Padre bendito, orar y no llega. Quiero dejar en tu vida, Señor, en ti, Señor, en tu presencia, la vida de mis hijos, de mi esposa, de mi padre, de mi hermana, Señor. Padre bendito, Señor, de los hermanos que hoy no están. A veces queremos nosotros contar con qué tenemos para que ellos vuelvan, con qué tenemos para que ellos crean, con qué tenemos para que ellos nos perdonen. Pero, Señor, he analizado y no tenemos nada, Señor. Pero tú lo tienes todo, Padre, para que ellos oigan tu voz y vuelvan. Para que ellos, Señor, entiendan que tú eres el buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas. Yo, Señor, y cada uno de los que estamos aquí, somos hombres, a veces insensatos, otras veces incrédulos, muchas veces apáticos e indiferentes a tu evangelio, Señor. Pero tenemos algo común, un Dios poderoso, un Dios, Señor, que como David decía, queremos caer en tus manos, porque tu misericordia, Señor, se manifiesta día con día, Padre. Que esta palabra, Señor, nos haga crecer, nos haga edificarnos. Padre, nos instruya, nos corrija y nos haga ser, Padre bendito, agradables delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por todo, Señor, lo que has hecho, lo que haces y lo que harás, Señor, en esta tu casa, en nuestras vidas, Señor, en el ministerio, Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.